Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a los miércoles con la Academia de la Psicología de España. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor José Muñiz Fernández, catedrático de Psicometría de la Universidad de Oviedo, académico de número de nuestra querida Academia de la Psicología de España y desde septiembre del 2020 rector de la Universidad Nebrija. Muchas gracias, profesor Muñiz, gracias a nuestro presidente de la Academia por estar presente, a todos los académicos y desde luego gracias a todos ustedes por acompañarnos. Tengo la enorme satisfacción de presentar al profesor Muñiz, pero créanme que no ha sido una tarea fácil, pues he tenido que resumir muchísimo su extensa e intensísima labor investigadora y académica. Asturiano de nacimiento, obtuvo su licenciatura y el doctorado en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, donde fue profesor ayudante y adjunto hasta 1984, año en que obtuvo una cátedra en Psicología Matemática en la Universidad de Islas Baleares y luego, a partir de 1987, catedrático de Psicometría de la Universidad de Oviedo. En sus inicios, el profesor Muñiz fue becario del programa Fulbright, en el que llevó a cabo proyectos de investigación en la Universidad de Massachusetts, una colaboración que, por cierto, ha continuado hasta la actualidad, desarrollando proyectos conjuntos de investigación. Y es que, de hecho, el profesor Muñiz ha participado en los últimos años en más de 25 proyectos de investigación financiados por organismos públicos. Es autor de más de 300 publicaciones científicas, entre ellas numerosos capítulos y libros dentro del área de la investigación, de evaluación psicológica, de psicometría, de psicología de la inteligencia, entre las que destacan, por ejemplo, sus obras sobre teoría clásica de los test, teoría de respuesta a los ítems, psicometría, análisis de los ítems o introducción a la psicofísica. Desde su creación, hace ya más de 25 años, José Muñiz es director de la revista Psicotema y actualmente forma parte del comité editorial y del equipo de revisión de numerosísimas revistas científicas de psicología. Además de esta brillante y sobresaliente trayectoria científica y académica que sigue ejerciendo de forma muy activa, el profesor Muñiz ha sabido combinar a lo largo de toda su vida, y seguro que no ha sido fácil, esta gran actividad con responsabilidades universitarias del más alto nivel y también en instituciones de máximo prestigio a nivel nacional e internacional en el campo de la psicometría, de la evaluación psicológica. Por ejemplo, fue presidente de la Comisión Europea de Test and Testing, presidente de la International Test Commission, presidente del Consejo Asesor de Investigación Científica y Tecnológica del Principado de Asturias, presidente de la European Association of Methodology. Representó a España en el Comité Internacional que desarrolló la norma que regula la evaluación de personas en entornos laborales y presidió el Comité Nacional que adaptó dicha norma en España. También coordinador de la Comisión Nacional, de la Comisión de test que hay en el Consejo General de la Psicología. Vamos, el listado de responsabilidades que ha tenido pues es ciertamente muy extenso. En la Universidad de Oviedo también ha tenido muchos puestos de gran responsabilidad. Ha sido vicerrectorado de profesorado, miembro del Consejo Social, representante de la Comisión Regional de Investigación de Asturias, decano de la Facultad de Psicología y director del Departamento de Psicología. La verdad es que perderse en el currículum del profesor Muñiz es fácil. Y como bonito broche a esta impresionante carrera, en el año 2020 ha sido nombrado rector de la Universidad Nebrija, donde lleva a cabo una incansable labor en pro de la excelencia, el rigor, la mejora de las competencias, el emprendimiento y donde está trabajando en un plan estratégico para los próximos 6 años, en los que la Universidad Española se va a enfrentar a grandes desafíos como la incertidumbre, la transformación de la enseñanza y tantos otros retos de los que él habla. Tuve la suerte de escuchar su discurso de apertura en este curso como rector y puede que tenga razón, puede que, como él dice, en un mundo donde lo presencial y lo virtual se entremezclan, es posible que no estemos lejos de transformaciones como, por ejemplo, que en estas conferencias de los miércoles con la Academia de la Psicología
quizás se desarrollen dentro de poco en el metaverso y los participantes, ustedes, nos envíen sus avatares, quizás, pero como él dice, el objetivo será parecido, será compartir. Desde luego es un privilegio para nosotros contar hoy con alguien tan cualificado como el profesor Muñiz para hablarnos de la Universidad del Futuro. Cuando quiera. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Maripaz, por esa presentación un poco sesgada debido a nuestra amistad, naturalmente, ¿no? Pero muchísimas gracias. Y muchas gracias también a la Academia por, bueno, invitarme a compartir con vosotros algunas ideas sobre la universidad en la que todos estamos implicados. Vamos a ver si comparto la presentación. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre la Universidad del Futuro. Mi idea es, bueno, hacer algunas reflexiones después de más de 40 años en la Universidad Española y en otras universidades del mundo y ver un poco si somos capaces de vislumbrar por dónde van a ir los tiros en el futuro, ¿no? O sea, la idea es eso, compartir algunas reflexiones con vosotros y sobre todo estimular el debate, porque naturalmente no traigo la solución final ni definitiva sobre estos temas que son muy abiertos y muy opinables. O sea que si estas reflexiones sirven para que pensemos un poco sobre el asunto, eso es lo fundamental, mi pretensión. Bueno, para ello voy a dividir un poco la charla en 5 apartados, una breve introducción. Luego voy a comentar cómo veo yo, qué parámetros básicos son los que van a determinar el futuro de nuestras universidades. Una vez visto ese marco general, daré unas pinceladas sobre el caso de España y trataré algunas cuestiones transversales y una breve recapitulación. Eso es un poco el plan y, por supuesto, estoy a vuestra entera disposición para cualquier tipo de cuestión, comentario, crítica, reflexión, etcétera, ¿no? Eso, porque eso es la universidad, precisamente. Bueno, el concepto de universidad es inherente, va en el ADN del Homo sapiens, ¿no? Y yo diría incluso que de lo vivo, de la materia viva, que es enseñar y aprender, indagar, es decir, investigar y transmitir. O sea que desde el punto de vista conceptual, nada más natural que el concepto de universidad. Ya un poco desde el punto de vista más institucional, hay mucha literatura sobre el rastreo de las instituciones, pero en fin, nos gusta rastrearla ya en la Academia de Platón, en el Liceo de Aristóteles, por supuesto las universidades medievales, con especial cita para Bolonia, Salamanca, etcétera, renacentistas, actuales, pero bueno, aquí eso daría para muchas conferencias. Vamos a centrarnos un poco en las cuestiones de futuro, ¿no? Esa es la encomienda de la Academia. Lo invariante de la universidad son 2 cosas, y es invariante porque no cambia a través de toda la historia. Es la misión universitaria, el tripartito famoso que también glosó Ortega, que es docencia de calidad, investigación rigurosa y transferencia del conocimiento y transmisión de la cultura. La universidad es eso, ni más ni menos. Lo que pasa es que para hacer eso bien requiere mucho aparataje, pero el que pierda de vista esta misión, pierde de vista la universidad. Y luego el modelo para alcanzar la misión, pues lo mismo, es una formación integral que combine adecuadamente todos los aspectos técnicos y científicos y académicos con los valores, porque al final tenemos que devolver a la sociedad parte lo más posible de todo lo que nos ha dado. Esto es invariante, da igual el modelo que tengas en la cabeza, da igual la época, etcétera, ¿no? Eso constituye el meollo de la universidad. Ahora bien, lo cambiante, lo que varía notablemente, es el contexto sociocultural en el que hay que llevar a cabo esa misión y ese modelo, ¿no? Y lo que más influye en el cambio sociocultural siempre es el nivel de desarrollo tecnológico que se logra en un momento determinado. Un famosísimo antropólogo, que por cierto también es psicólogo, Leslie White, lo explicó muy bien ya en los años 40 del siglo pasado. La cultura es la variable dependiente y la tecnología es la variable independiente. No es tan lineal como lo plantea Leslie White, porque luego también hay un proceso de retroalimentación, de que la cultura retroalimenta la tecnología, pero eso es así, claramente. Por eso es tan importante
la influencia de cada avance tecnológico en toda nuestra vida, pero aquí vamos a centrarnos en las cuestiones fundamentalmente de la universidad. Condiciona y modula nuestra misión y nuestro modelo. Eso es un poco el planteamiento global que no conviene perder de vista, porque si no, no se entiende nada o se entiende todo de una manera muy desarticulada, ¿no? Si me preguntáis, y me lo habéis preguntado, claro, al dar esta charla, ¿cómo será la universidad del futuro? ¿Qué características tendrá? Pues la respuesta es que nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe, pero había mucha literatura sobre este asunto. Yo la he revisado, no he llegado a hacer un metaanálisis, algunos me criticaréis, ni un umbrella review, pero bueno, he pretendido hacer una revisión bastante sistemática. Hay autores muy importantes. Lo que sí sabemos del futuro es que, seguir muy lejos, nuestro Séneca ya nos lo dijo, es incierto por naturaleza. Eso es la naturaleza del futuro. Y es evanescente. Le han puesto nombres, Bauman lo tilda de líquido, Scolari de gaseoso, pero en fin, sobre todo, el futuro es pasto del presente que lo devora sistemáticamente, ¿no? Y yo diría, si me preguntáis por un adjetivo, yo creo que el futuro es bello porque vamos a vivir en él, es lo que tenemos. Y si me permitís una expresión de mi tierra asturiana, y es lo que hay, es lo que hay, no queda otra, ¿no? Sobre esto decía que han reflexionado muchísimos autores, hay una literatura amplísima, cito hay algunos en la bibliografía, si alguien está interesado los pongo. Me gustaría resaltar especialmente un número monográfico muy reciente de la revista Política, Cultura y Arte, en el 2022, dedicado al futuro de la universidad, de autores como Gómez Villamandos, que fue presidente de la CRUE, el Amo de Espinosa, Rafael Puyol, Juan Vázquez y otros muchos autores que no puedo citar, hacen unas reflexiones sumamente interesantes, ¿no? de por dónde creen que van a ir los tiros y demás. Bueno, pues a la vista de todo eso, all things considered, pues yo os propongo un decálogo. Bueno, decálogo es una palabra un número un poco mágico. Otros autores, en vez de un decálogo, hablan de 6, de 5, etcétera, da un poco igual. Pero yo creo que en estos 10 rasgos, parámetros, para los que sé que hay mucha gente de metodología por ahí que les gusta hablar en esos términos, los 10 grandes parámetros que van a condicionar y definir la universidad que viene, yo los cifro en estos 10. En primer lugar, el crecimiento exponencial del conocimiento. Luego los voy a comentar brevemente, cada uno muy breve. Crecimiento exponencial del conocimiento, la transformación de las demandas formativas, la relevancia de las competencias transversales, el equilibrio entre la investigación básica y la aplicada, la concentración del sector educativo, la internacionalización, el cambio de perfil de los estudiantes, la revolución tecnológica, los cambios pedagógicos y los vaivenes legislativos que nos afectan. Tal vez alguno de vosotros, pero ¿cómo no hice esto? O esos 10 pueden condensarse. Todo es admisible. Pero, en fin, yo he querido sintetizar ahí las características que yo veo en las cuales vamos a estar inmersos en los próximos años, ¿no? Porque si bien el futuro no es predecible, también es verdad que lo que mejor predice el futuro es el presente y el pasado. Voy a comentar brevemente estos aspectos, porque yo creo que es la clave, ¿no? El primero es el crecimiento exponencial del conocimiento. Mirar, cada 10 o 15 años se duplican las publicaciones científicas, aparecen campos nuevos de especialización, nuevas enseñanzas. Por lo tanto, hay que estar sumamente atentos a esta rápida evolución, las universidades tienen que estar muy atentas y eso genera nuevas exigencias formativas. Si no tienes agilidad institucional, te quedas atrás rapidísimamente. Por lo tanto, las universidades tienen que estar ahí completamente alerta en la evolución tan rápida del conocimiento. Siempre ha ocurrido así, pero ahora mucho más, sin ninguna duda. Esta condición pues, genera también una transformación de las demandas formativas. Es decir, a las demandas tradicionales, el grado, el posgrado clásicos, pues añaden otras muchas. Las estimaciones de la mayoría de los estudios es que los nuevos conocimientos caducan de 2 a 4 años y en algunos campos incluso muchísimo menos. Eso tiene una derivada primera, que la formación continua es imprescindible, porque si no te quedas claramente fuera del circuito. Por eso surgen nuevos sistemas de enseñanza que las universidades, y no solo las universidades, nos surgen grandes competidores, los denominados bootcamps, que son cursos cortos muy específicos, las certificaciones, en definitiva el microlearning. Esto las universidades no pueden dejarlo en manos de Google, de Amazon, del otro.
Tenemos que estar ahí al pie de obra y la competencia es terrible. Por lo tanto, la formación continua va a ser un departamento muy importante en las futuras universidades, clarísimamente. Como hay un público de muchos psicólogos aquí, esto lo entienden perfectamente, pero a veces en otros contextos la gente no acaba de entenderlo bien. Cada vez cobran más importancia, siempre la han tenido, ¿no? Pero cada vez cobran más las competencias transversales. Las competencias transversales reciben distintos nombres, pero en fin, la idea es tan simple como que los conocimientos científicos y profesionales no se trasladan linealmente al éxito profesional. Y ahí se generan los famosos techos de cristal. Exige unos mediadores fundamentales. ¿Por qué? Porque el contexto académico y científico difiere mucho del contexto profesional. Por lo tanto, son fundamentales algunos catalizadores, moduladores, añadidos a esos conocimientos científicos y profesionales para asegurar el éxito de nuestros estudiantes. Las posibles competencias transversales son muchísimas, pero, por ejemplo, las digitales son fundamentales. No olvidéis que ahora mismo hay una nueva clasificación, los que seáis expertos en inteligencia, hablamos ya de inteligencia individual, clave, una clásica, el CI, etcétera, pero la inteligencia colectiva, que es la inteligencia de las organizaciones, y la novedad, la inteligencia aumentada, es decir, el grado en el que las tecnologías potencian la inteligencia colectiva. Esto es clarísimo, ¿no? Los idiomas, por supuesto. Fijaos que los de recursos humanos ya están considerando el conocimiento de idiomas casi como una variable de personalidad. ¿Qué quiero decir? No es que no sepa el inglés u otro idioma, es que una persona de 20 años actualmente que no tenga claro que eso es necesario ya indica algo de su personalidad. Entre otras cosas que está muy despistada, claro. Capacidad de comunicación, manejo de las emociones, habilidades sociales. Esto cobra un papel relevante que las universidades no pueden dejar de hacerlo. Muchas ya, en la nuestra entre otras, aparte del grado correspondiente que sea, ofrece ya un paquete de este tipo de competencias, ¿no? Porque están muy relacionadas con la empleabilidad, son potenciadores de la empleabilidad. Los techos de cristal, como conocéis la mayoría de vosotros, se trata, por eso se llaman de cristal, techos que las personas no logran superar y no los ven. No los ven porque no saben, no tienen identificado dónde están teniendo el fallo, ¿no? Digo que también son antiguas porque cuando los griegos visitaban el oráculo de Delfos en el templo de Apolo, lo que aparecía en el frontispicio era Gnoscete ipsum, conócete a ti mismo, que es una de las competencias transversales más importantes, ¿no? Un conocimiento ajustado de uno mismo es clave para poder moverse en el ámbito profesional y social con fluidez. Cuando les preguntamos a las empresas, esto no lo opino yo, sino es un poco resultado del Instituto Nacional de Empresa, vosotros además de que un estudiante conozca, por supuesto, el campo específico, si es químico-químico, físico-físico, eso no es negociable, pero además, ¿qué valoráis? Primero, la responsabilidad. Claro, ¿de qué me vale un gran ingeniero informático si no es responsable? La iniciativa, la capacidad intelectual, la tenacidad, la creatividad, etcétera. Quiero decir que esto es muy importante, estar concienciado porque va a determinar. Por ejemplo, las empresas cuando le preguntamos ¿y qué tipo de habilidades sociales? Habilidades sociales porque ningún trabajo se realiza de una manera aislada. El primero, trabajo en equipo. Eso hay que fomentarlo, hay que enseñarlo. La adaptación, todo cambia, hay que adaptarse. Ganas de aprender. Si alguien detectamos, da igual lo que un estudiante que sale, que termina la carrera, sepa de un determinado campo, si no está dispuesto a seguir aprendiendo, sencillamente se queda fuera del circuito rapidísimamente, ¿no? La disponibilidad, etcétera. Capacidad de comunicación. En definitiva, es un aspecto que hay que incluir en el currículum, ¿no? Ningún estudiante puede terminar su carrera sin un conocimiento de este tipo de competencias transversales. Por ejemplo, un libro reciente del director general de Google, muy interesante, cuando él dice, bueno, a todos los jóvenes fieras que quieren trabajar en Google, aparte de saber lo que tienen que saber, les pedimos 5 cosas. Razonamiento analítico, capacidad de comunicación. No olvidéis, y esto a veces los estudiantes no lo entienden, que no existe lo de lo hice bien y lo comuniqué mal. Lo que se comunica mal está mal hecho. Es la clave, ¿no? Deseo de experimentar, saber trabajar en equipo y pasión y liderazgo. Sois psicólogos, muchos de vosotros, y sabéis perfectamente que el sistema cognitivo necesita el aceite de la pasión y de la emoción para funcionar. No funciona en el vacío, no es algorítmico. Funciona integrado en el resto de la personalidad. Por lo tanto,
para conocer algo a fondo, para hacer algo bien, hay que apasionarse por ello, ¿no? Bueno, ese tipo de competencias van a ser muy relevantes, ya lo están siendo, ¿no? Lógicamente, ¿no? El cuarto es el equilibrio entre investigación básica y aplicada. Esto hay que tenerlo muy claro. No existe contradicción absoluta. Dado que el futuro es insospechado, hay que investigar. No sabemos qué necesitaremos. Por lo tanto, hay que dejar que los grupos de investigación investiguen sin saber para qué. Investigar por investigar, saber por saber. Si no hubiésemos investigado saber por saber, no hubiéramos obtenido la vacuna contra el COVID. Por lo tanto, es muy importante a veces no quedar pegados al terreno. Y eso hay que combinarlo con la investigación de problemas específicos que tienen las empresas y las distintas instituciones. Por lo tanto, ese equilibrio son dos caras de la misma moneda. Algunos grupos de investigación en un momento dado tienen una investigación más aplicada, otros más básica. Ambas son absolutamente equiparables. Para tener una investigación básica muy productiva, conviene tener una simbiosis con las empresas, para que ellas se benefician de nuestra capacidad investigadora y de nuestra capacidad de análisis, y nosotros nos beneficiamos, los investigadores, del tipo de problemas que ponen sobre la mesa, ¿no? Eso es muy, muy importante. Será una característica que teñirá el futuro sin ningún tipo de duda. Desde un punto de vista más institucional, se está dando ya, y va a aumentarse, una concentración del sector educativo. Hay una durísima competencia nacional e internacional. Y aquí el tamaño es importante, por eso la mayoría de las universidades tratan de crecer, de competir, muchas tratan de aliarse, ahora lo estáis viendo, para puntuar alto en los rankings, etcétera, ¿no? Hay toda una generación de alianzas para optimizar los rankings, las clasificaciones y demás. Por lo tanto, aquí las colaboraciones público-privado, privado-público, son fundamentales. Porque lo que cuenta, esta es una dicotomía un poco de anticuaya, público-privado. La clave es excelencia o no excelencia, calidad o no calidad. Eso es lo que va a determinar. Muy importante esta competitividad. Os voy a poner un ejemplo que a veces pongo yo a nuestros directivos para que tengan las orejas tiesas. Madrid, por ejemplo, un ejemplo. 6 universidades públicas. Si quisieran estar en el ranking de Shanghái, en el primer cuartil, es muy fácil. Que se unan las 6 y hagan una sola universidad, Madrid University. Rápidamente estarían entre las 20 primeras y vale otro ejemplo. Pero una competencia, pero ojo, porque a las 6 universidades públicas, solo en Madrid, podríamos hablar de otras regiones, hay 13 universidades privadas en Madrid. Por lo tanto, ahí las pongo. La competencia es feroz. Qué duda cabe, ¿no? Pero es que no solo son las públicas y las privadas, es que además están las nacionales que tienen sede en Madrid, pero que no son madrileñas, la Pontificia de Salamanca, la de Navarra, la Menéndez Pelayo, el Instituto de Empresa, sin contar con todas las online del mundo, ¿no? Pues las españolas, la UOC, la UNED, la UNIR y todas las demás del mundo. Y luego las extranjeras que tienen campus en Madrid, la Eclesiástica de San Dámaso, San Luis, Schiller, Suffolk. Es decir, ¿qué quiero decir al poner esto? Alguno dirá, bueno, es que yo vivo aquí en Oviedo y hay solo una y tal. No te engañes. Un tercio casi más de un tercio, casi un 40% de los estudiantes que llegan a Madrid vienen de las distintas regiones españolas. Por lo tanto, la competitividad es nacional e internacional. El que no tenga claro esto, tiene que preguntarse, ¿qué estoy haciendo yo para atraer los estudiantes, no solo de mi región, por supuesto, ¿no? Muy importante ser consciente de la altísima competitividad que se está produciendo. Alguien de una muy purista universidad, académico, puede decir, bueno, eso a mí no me atañe. Claro que te atañe. Tú vives como académico y como profesor y como investigador porque existen estudiantes, si no, no vivirías. Y duda cabe, ¿no? El sexto aspecto clave es la internacionalización. El mundo ha encogido, esto no es ninguna novedad, y las universidades y centros del futuro serán internacionales o no serán. Ya, esto es un indicador muy importante. ¿Qué grado de internacionalidad tiene una universidad? Ahora mismo muchas están muy bajas, 3, 4%. De las que he citado de Madrid ya andan muchas de ellas entre el 20 y el 40%. Esta va a ser una variable clave, por supuesto. Porque fijaos que no, diréis, ¿y quién viene a estudiar en español? Bueno, por supuesto, toda Iberoamérica, pero hay un interés muy creciente, ¿no os imagináis?, de europeos que quieren hacer la carrera en español. No en inglés, por supuesto.
Por lo tanto, es muy importante estar ahí. La internacionalización va a ser clave. Al fin y al cabo, el español, no olvidemos, es la segunda lengua más usada después del inglés. Hay más hablantes chinos, pero solo en China. Por lo tanto, hay para que sepamos que hay un gran conjunto de oportunidades. Y luego, algo que muchos profesores no perciben, y es el cambio de perfil de los nuevos estudiantes. Los llamamos centenias, los llamamos phonosapiens, generación Z, en fin, los que han nacido después del año 2000, bueno, tienen 20 años, poco más, son muy diferentes a los de hace 20, 25 o 30 años, ¿no? Hay un perfil son críticos, exigentes, son volátiles, adictos al me gusta, fijaos que tienen un arma de destrucción masiva en la mano y es un iPhone que disparan continuamente contra todo lo que se mueve. Os habréis fijado que no hablan por teléfono, odian las fotocopias, no saben qué es el fax, son prescriptivos, ojo a las percepciones que tiene porque las transmiten y, por supuesto, son nativos digitales, nacen con el smartphone, ya es una extensión natural, no saben vivir sin él y usan todo tipo de servicios online. Por lo tanto, estos no son ni mejores ni peores, son distintos. Es un clásico de los profesores quejarse de los estudiantes, pero que sepáis que es tan clásico como ya Platón y Aristóteles se quejaban de que sus estudiantes eran una calamidad, que dónde íbamos a parar, que por lo tanto es muy importante. Yo suelo decir que está prohibido a los profesores quejarse de los estudiantes. No, que no están preparados, que no saben, claro, por supuesto que no, para eso es profesor, lógicamente, ¿no? Si vinieran preparados, supieran todo, no haría falta profesores. Por lo tanto, es muy, muy importante este tipo de tipología. Es todos los nuevos y no olvidemos que en la formación continua seguimos manteniendo estudiantes de todas las edades y todas las tipologías, ¿no? El octavo eje que atraviesa toda la universidad futura es muy obvio, se habla mucho de él, es la revolución tecnológica, y que es una obviedad desde el punto de vista intelectual. La tecnología siempre ha condicionado en la cultura, en la existencia, ¿no? Si vosotros repasáis, pues el fuego, la rueda, el barro, el papel, el tejido. No sé si habéis leído un libro reciente de Virginia Postrel sobre el tejido de la civilización. Es decir, que eso es una obviedad, pensar eso. Ahora bien, ¿qué es lo novedoso de la revolución tecnológica actual? Que no había en las anteriores. Solo una cosa, es su efecto exponencial. Es decir, su efecto es mucho más rápido que el que tenía el papel o el barro, el tejido, etc. Se suele hablar solo de la revolución, a veces de la digitalización, pero ojo, hay muchísimas tecnologías cuya confluencia va a generar cambios exponenciales. Por ejemplo, la informática cuántica, en el momento que esté un poco madura, entre otras cosas, borrará todos los sistemas que tenemos actualmente de seguridad, de claves, etcétera, por la potencia de cálculo. Inteligencia artificial, Internet de las cosas, 5G, la robótica, la realidad virtual, el metaverso, biotecnología, nanotecnología. Este conjunto de tecnologías está cambiando todo y la universidad no puede estar ajena, tanto en su enseñanza como en la evolución como institución, evidentemente, ¿no? Perdón. Digamos que en términos intelectuales se da una guerra entre la inteligencia humana de carbono y agua, cuya emergencia es la consciencia, y la inteligencia artificial o del silicio. Es una guerra cruenta y yo creo que acabará en simbiosis. Yo creo que la hipótesis de la singularidad, ya sabéis que se fundirá, que el carbono y el agua se fundirá con el silicio y aparecerá un post-sapiens. Algunos autores hablan de que ya somos los últimos sapiens en el sentido estricto, ¿no? Bueno, si Miguel Ángel pintara el techo de la Capilla Sixtina, actualmente, yo creo que sería esto lo que haría en la búsqueda del interface entre el carbono y el silicio. Sabéis que en los últimos aspectos de la programación algorítmica tratan de ponerle sentimientos, que los algoritmos sientan. Y ya incluso los diseñadores están buscando diseños de marketing para algoritmos. Todo se andará, ciertamente, ¿no? Un campo sumamente interesante. Hay que estar ahí, sin ninguna duda, ¿no? Todo lo que digo genera unos cambios pedagógicos que, de no darnos cuenta, nos quedaríamos atrás. No se enseña del mismo modo presencial que online.
esto está claro, ¿no? Lo que sabemos, y los psicólogos lo conocen mejor, lo que sabemos sobre percepción, atención y motivación de los estudiantes en contextos presenciales, que sabemos mucho, de una larga tradición de investigación, no se aplica linealmente a los contextos digitales. Por lo tanto, hace falta nuevas tecnologías, nuevas metodologías. Hay que ajustar la metodología. El otro día me comentaba un profesor de Derecho Canónico que estaba haciendo unos TikTok para los estudiantes para algunas cosas de Derecho Canónico. Increíble, ¿no? Además, los centenias tienen su propio perfil, ¿no? Claramente ya está ocurriendo y cada vez vamos a avanzar más. La dicotomía presencial online desaparece. Ya va a haber una fusión borrosa entre lo online, lo presencial, lo híbrido, lo síncrono, lo asíncrono, los podcasts, etcétera, etcétera. La enseñanza universitaria no volverá nunca a ser lo que era, en puridad. Se va a combinar, ciertamente, ¿no? Muchas cosas se mantienen. ¿Cómo no se van a mantener en lo esencial? Pero cambiarán mucho, ya están cambiando las formas. Y las universidades, en esta competición tan dura, las que no se ajusten y estén al tanto, se irán quedando atrás, clarísimamente. Y finalmente, la 10, pues los vaivenes legislativos, tanto nacionales como internacionales. Sabéis que el sistema español es muy regulado, es decir, que hay muchísima regulación. Pues hay, por hablar de recientemente, un par de reales decretos muy recientes, que son decretos muy ideologizados, ¿no? Es un poco triste observarlos cuando vistos en el contexto mundial, ¿no? Por poner un ejemplo, contrarios a la especialización. Es decir, si tú quieres poner una universidad, tienes que tener varios campos, pero eso va en contra del sentido del mundo. Es lo contrario. Tú deberías de hacer propuestas muy específicas. Oiga, es que yo solo quiero tener una universidad de marketing. No pasa nada. Son anticuados, fundamentalmente, ¿no? De gente que no está en lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? O que te dicen, no, usted tiene que tener una tipología de profesorado. Oiga, usted mídame la calidad, ¿por qué me tiene que decir qué tipo de profesor quiero tener yo? O sea, es un poco triste, visto desde un punto de vista de los desarrollos actuales, ¿no? O que tienes que tener una proporción de estudiantes de grado, de posgrado, pero ¿qué tendrá que ver eso con la calidad? Son esas cuestiones, sin entrar en detalles, porque son bastante poco interesantes, ciertamente. La propia ley actual que está tramitándose, la ley de universitaria, la LOSU, pues es otra oportunidad perdida, porque no ataca los problemas de fondo de la universidad. Como hace poco escribía muy bien Lamo de Espinosa, la universidad no se cambia con leyes, se trata de una actividad diaria, de trabajo diario, de mejora, de ir puliendo lo que no funciona para obtener la calidad y la excelencia. Pero bueno, aunque pensemos así, estos vaivenes legislativos nos afectan y hay que aprender digamos, a bailar con ellos y dentro de lo que cabe, a funcionar. No queda otra, es así. Otros sistemas que no son, aparte del español, son mucho menos regulados, ¿no? Hay mucha más, por poner ejemplos, si vas a Inglaterra, por ejemplo, Estados Unidos o a otros países, no existen títulos nacionales, cada universidad da el suyo, etcétera, etcétera. Pero bueno, aparte de estos pequeños lamentos, sencillamente eso es una variable, un parámetro que hay que tenerlo en cuenta porque va a estar ahí, ¿no? Estos 10 parámetros, ¿qué naturaleza tienen, ¿no? Bueno, aquí los de psicometría me entenderán muy bien. Están correlacionados, no son independientes, es decir, que hay mucha conexión entre ellos. Y son omnipresentes, es decir, van a estar presentes en toda la actividad de la universidad. Muy importante, son dinámicos en el sentido de que los pesos que tienen, la importancia, la relevancia que tienen, evoluciona en función de cómo va evolucionando los distintos aspectos. Por lo tanto, hoy uno de estos parámetros puede tener un determinado valor, un determinado peso, y mañana en la evolución bajar este y subir el otro, pero van a estar ahí. Y desde luego son aditivos, todo suma. En términos psicométricos, si me preguntaréis qué factor común subyace o es invariante a todos ellos, yo diría que la clave es la calidad. Eso no lo podemos perder de vista, la calidad universitaria, porque es un poco lo que perseguimos. La calidad es poliédrica, es un concepto complejo que tiene que unir a la vez lo que es el rigor académico y científico e investigador y a la vez bridado por una serie de valores que vayan encaminados a la mejora de la sociedad, ¿no? Como decía antes. Bueno, esto es un poco
luego podemos debatirlo si queréis, cómo veo yo, por dónde se va a mover, que el que no tenga en cuenta estos aspectos, su universidad irá quedándose atrás y en los próximos 100 años pues estará retrasada, ¿no? No me atrevo a citaros aquí en 100 años, pero bueno, lo veremos. Y ahora pues la pregunta que en España hay que hacer siempre, bueno, ¿y qué hay de lo mío? ¿El caso de España tiene algo especial? Bueno, muy poco especial, ¿no? Spain is different, pero no muy different. Bueno, fijaos los grandes números que a veces se olvidan del sistema universitario español. En España hay 1.600.000 universitarios, que es una barbaridad. Hay 130.000 profesores y hay 80.000 personas de administración y servicios. Fijaos que lo importante, nuestro sistema universitario es el tercero europeo, después de Alemania y de Francia. O sea que, ojo, no estamos hablando de nada irrelevante. El sistema español es muy potente desde el punto de vista, por lo menos, que son estos datos, cuantitativo, ¿no? Además, ofrecemos más de 3.000 títulos de grado y hay 50 universidades públicas que recogen, tiene una cuota de mercado del 80% del alumnado español y tienen el 73% de las titulaciones de grado. Privadas hay 36, por lo tanto en España es 86 universidades. Fijaos que son muy recientes. El decreto de universidades privadas es de 1993 y lo hace Rubalcaba, con muy buen criterio. Por lo tanto, no tienen todavía las universidades privadas españolas 30 años. Compárase eso con Salamanca, que tiene 800, por poner un ejemplo, ¿no? Tienen el 20% del alumnado, que es un porcentaje parecido, por ejemplo, al que tiene Portugal y otros países, y ofrecen un 26,7% de las titulaciones de grado. A veces la gente dice, tenemos demasiadas universidades, ¿no? Esto es un poco el desconocer el mundo. No son ni muchas ni pocas. La clave es perdonadme que sea un poco reiterativo, la calidad. Si vais en el área metropolitana de Boston, hay más de 100. O sea, hay más que en toda España, solo en el área metropolitana de Boston. Naturalmente, algunas son malísimas, otras regulares, otras medias, y la gente, si le pides que nombre 3 o 4, pues nombran Harvard, nombran el MIT, nombran a Tufts, nombran a Boston College y pocas más, ¿no? Por lo tanto, es un poco absurdo plantearse si son muchas o pocas. No, no, si no es cuestión de que sean muchas o pocos, se trata de que sean buenas, claramente, ¿no? Y luego que cada uno elija. Indicadores de calidad, porque aquí hay mucho controvertido también. Vamos a ver, la producción española, en la producción científica española, somos el país 11 del mundo. Eso está verdaderamente bien. Es decir, que coincide básicamente con el nivel de nuestro Producto Interior Bruto. Y en investigadores muy citados, somos el país 9º. Quiero decir que son indicadores de calidad bueno. En 28 disciplinas, campos científicos, estamos entre las 100 mejores del mundo. Y somos uno de los países con más universidades entre las 1000 primeras, por ejemplo, del ranking de Shanghái. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la calidad media del sistema universitario español es buena. Y eso hay que decirlo porque a veces la gente lo duda. No, no, es buena. O sea, tenemos como término medio, el tono medio del sistema universitario español es bueno. Es verdad, y eso es lo más importante, que hemos conseguido. Es verdad que nos faltan universidades premium, es decir, esas que dices, esta que está entre las mejores, esas nos faltan. Pero, por ser un poco positivo, la parte más difícil está conseguida. Ahora nos queda un poco la guinda. No es normal que no tengamos universidades premium entre las primeras de los rankings del mundo, porque las tenemos en España, coges cualquier campo de actividad y tiene, bien sea empresas, bien sea clubes deportivos, bien sea que están entre los mejores del mundo. ¿Por qué la anomalía de las universidades? Hay que digamos, remediar este asunto clarísimamente. Pero no confundir una cosa con la otra. El tono medio de la Universidad Española es por distintos indicadores es muy bueno. Ahora, efectivamente, nos faltan ese liderazgo, ese premio, esas 3, 4 o 5 que estén compitiendo ahí en el cuartiluno, ¿no? Vamos a ver, una universidad, la calidad de una universidad se puede hablar de mucho, pero depende, en esencia, de la mayor varianza la explican 2 factores, que es la calidad de los profesores y la del alumnado. Si tú no tienes calidad en esos 2 parámetros, da igual el resto, da igual que sean maravillosos tu campus, que tengas muchos laboratorios, incluso te diría que tengas mucho dinero. El recurrir a
a la ausencia de universidades premium por la falta de financiación es un tópico que hay que matizar mucho. No es que sea falso, no es falso, pero un poco la financiación es como el abono. No se puede repartir aleatoriamente, hay que poner el abono donde hay que ponerlo para que cunda y crezcan las plantas, ¿no? Pues un poco pasa igual con la financiación. Por lo tanto, la clave para mejorar nuestro sistema universitario, para tener una universidad premium, es que tú seas capaz de tener los mejores profesores y los mejores alumnos. Claro, pues si tú logras eso, ¿qué pasa? Que con el sistema actual que tienen las universidades les resulta muy difícil competir en ese sentido, ¿no? Esa es la clave. ¿Por qué? Porque tienes que fichar profesores buenos. Cualquiera de vosotros, de vuestro campo, si os dijesen, oye, no tienes problema de dinero, quiero que me montes la mejor facultad de tu campo, ¿sabéis qué hacer? ¿Sabéis qué 6 grupos de investigación fichar, etcétera, etcétera? Por lo tanto, un hecho curioso, y claro, el sistema de gobierno de las universidades españolas no permite eso, ¿no? Como sabéis perfectamente. Sorprende mucho que a veces los profesores, algunos, ¿no?, encuentran como natural el sistema que hay en España de elegir rector. Es absolutamente inédito en el mundo. En ningún país civilizado, ni de Europa, ni de Canadá, en Estados Unidos, se elige el rector de esta manera. Es decir, por voto, por sufragio universal de profesores, PAS y estudiantes. Algunos lo encuentran natural, pero mientras se mantenga ese sistema, claramente tú no vas a poder hacer diferenciaciones, fichar a gente, pagar a unos más, a otros menos, que es la única manera de tener universidades premium. Ahí ha escrito cosas muy bien escritas el físico teórico Rolf Tarras, que fue presidente del CSIC, y que montó en Luxemburgo una universidad desde cero. El gobierno de Luxemburgo dijo, oye, queremos una universidad que esté entre las 100 mejores. Ningún problema, sé cómo hacerlo. Y ya está, me dan dinero. Algún día me dijo, nunca me negaron nada de lo que pedí. Y fiché a los mejores. Ya está, si es que no hay más misterio. El presidente de los consejos sociales, Antonio Abril, ha escrito cosas muy interesantes sobre eso. Si nosotros no conviene hacerse, autoengañarse. Para tener universidades premium, insisto, no estoy hablando del sistema en general, que tiene un tono medio muy bueno. Pero para premium hay que cambiar eso clarísimamente. La ley reciente no ataca esa cuestión. Por lo tanto, no ataca lo esencial. Da igual, pasa en vez de 4 años a 6, el rector, pero eso no hace. Fijaos qué triste es, por ejemplo, cuando una comunidad, paradojas ilustrativas, ¿no? Una comunidad que está interesada en potenciar la investigación, etcétera, pongamos Cataluña, pues en vez de poner la financiación en la universidad, no lo hace. ¿Qué hace? Genera unos institutos de investigación que se llama ICREA. Y es ahí donde pone, ficha, monta grupos de investigación. ¿Por qué? Porque sabe que el sistema de gobierno de la universidad pública no puede hacerlo. Pero es que el País Vasco ha hecho lo mismo. No, yo quiero tener grupos potentes de investigación, pero no los quiero en la universidad porque el sistema es muy rígido. No me permita decir, bueno, voy a fichar a este investigador, voy a pagarle tanto, etcétera. Y ha creado un conjunto de institutos que en su caso se llama ICERBASC. Eso es un indicador curioso. Y una paradoja. Por ejemplo, mientras que no tenemos universidades premium, nuestras escuelas de negocios, muchas de ellas son premium. Por ejemplo, entre una clasificación tan potente como Financial Times, pues ahí tenéis 5 escuelas de negocios que están entre las mejores de Europa y, por lo tanto, entre las mejores del mundo. Cosa que no pasa. Así que tenemos que reflexionar sobre esto. Hemos conseguido lo más difícil, que era un sistema bueno, general, potente, de calidad, y ahora tenemos que poner la guinda, es decir, conseguir universidades premium. Se conseguirá, no me cabe ninguna duda, ¿no? Pero hay que espabilarse porque la competencia es realmente muy feroz, ¿no? Bueno, algunos aspectos colaterales, transversales, que afectan también a todo el sistema universitario y que no acabamos de resolver bien, pues por ejemplo, la selectividad universitaria, que tal como se hace ahora mismo en España, es terriblemente no equitativa. ¿Por qué es no equitativa? Porque es una prueba que se hace por comunidad autónoma y que, sin embargo, tiene validez nacional. Y eso es injusto. Es injusto porque los criterios de las comunidades no son los mismos y, sin embargo, sí que te dan pie para entrar en cualquier universidad. El tabú, que obviamente todo el mundo que tiene experto en evaluación sabe que debería ser una prueba nacional, pero como conocemos perfectamente es una cuestión política que las autonomías, los equilibrios políticos no permiten hacerla. Pero la solución desde el punto de vista técnico sería hacer una prueba nacional para hacerla equitativa entre, sería muy fácil llegar a un currículum común, etcétera, ¿no? Y luego está anticuada.
la forma. Fijaos que en la selectividad española solo se incluyen aspectos académicos. Eso se lo decís a cualquier universidad del mundo y tienen un peso, por 70, lo que sea, pero luego es fundamental, a ver, qué carta de motivación hace el estudiante, qué quiere decir en la entrevista. Es decir, fijaos que eso te permite, en los departamentos de admisión de las universidades, son muy importantes. No tenemos nada en España parecido. Sencillamente, el 100% del peso de entrada es puramente académico, lo cual luego potencia mucho los abandonos, los fracasos, los cambios de carrera, etc. O sea que hay mucho terreno para que mejorar en ese sentido. Y no hay nada que inventar, es echar una ojeada, pero vamos a ver, ¿qué hacen la media docena de países que hacen estas cosas bien? Y ver un poco lo que hacen, si no tiene ningún misterio, ¿no? No voy a entrar a fondo en la evaluación de la calidad de la investigación, porque el problema de los JCR, por cierto, que el departamento Delgado y Martín del Departamento de Biblioteconomía de Granada acaban de sacar un paper muy bonito sobre esto. Todo el mundo despotrica contra la JCR y está bien, no hay ningún sistema perfecto de evaluación. El problema es, de acuerdo, pero dame una alternativa. Un poco lo de Churchill, de acuerdo. La democracia no es perfecta, pero dame un sistema mejor. Entonces hay que tener cuidado antes de lanzarse, porque la solución la conocemos. En muchísimos países apenas utilizan los JCR, incluso algunos lo han prohibido para evaluar al profesorado. Pero eso hay que ser consciente de que si suprimes este sistema, que es un poco formal y burocratizado, entonces entras en uno mucho más caro, cualitativo, por comités, etcétera, etcétera, que es mejor, no hay ninguna duda, pero hay que asumir que es muy caro de hacer en tiempo, en personas, etcétera, ¿no? Porque, claro, siempre es una crítica famosa de me juzgan por el indicador de la revista y no por el contenido, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema que podríamos debatir a fondo, pero que está un poco, lo he metido ahí un poco porque está de algún modo transversal, colateral, ¿no? Y los rankings, vamos a ver, llegaron para quedarse y el que no lo tenga claro, pues que lo vaya teniendo claro. ¿Por qué? Porque la gente los consulta, o sea, nuestros estudiantes, los padres de los estudiantes los consultan, ¿no? Hay de todo tipo, hay rankings de docencia, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho de docencia, de empleabilidad, de internacionalización, de transparencia, de relación con las empresas, pero claro, el ranking que está en boca de todos siempre es el de Shanghái, ¿no? El de Shanghái, copiando un poco la frase de Clinton de la economía, es la investigación, estúpido. Estos son los 6 criterios muy simples del ranking de Shanghái. Como veis, en ninguna universidad española puntúan los 2 primeros. Antiguos alumnos premios Nobel o profesorado que haya tenido premio Nobel. Por eso digo lo de los 2 parámetros. Si tú quieres tener una buena, fíchate a un premio Nobel. Claro, eso te va a costar dinero, lógicamente, ¿no? Pues nosotros empezamos a puntuar, pero no como para aparecer entre las 100 primeras universidades. Hay movimientos en Francia, en Alemania, de unión de universidades para subir ahí, etcétera. Pero mi consejo sería, por supuesto, es muy importante el ranking de investigación de las universidades, pero no olvidéis estos otros porque son fundamentales para las personas que buscan encontrar universidades. En este tipo de rankings que existen también, se puntúan y demás, ¿no? Muy importantes. Bueno, y esta es un poco mi última transparencia, ¿no? Así como veis un poco a grandes rasgos, porque esto, claro, a modo de recapitulación, yo diría muy sintéticamente, el futuro, por supuesto, aunque es volátil, pero hay algunas tendencias claras. Yo he tratado de sintetizarlas ahí según mi punto de vista, pero estoy abierto a revisarlas en 10, ¿no? Luego, la transformación tecnológica está generando ya un cambio exponencial, que no es nuevo intelectualmente, esto siempre ha ocurrido, pero lo novedoso de ahora es la rapidez. Hay una altísima competitividad porque ahora no solamente somos los actores nacionales, es que ahora entran todos y Harvard te ofrece un curso MOOC a tu gente y el otro, por lo tanto hay que espabilarse muchísimo. A veces he encontrado en mi larguísima vida académica profesores que no son conscientes de eso o lo desprecian. Claro, no siendo conscientes de que viven de eso, ciertamente, ¿no? Hay que aprender continuamente, ¿no? Un término de moda son las organizaciones que aprenden continuamente y la flexibilidad porque cada día te sorprende una cosa, ¿no?
Y en cuanto a la Universidad Española, tiene un buen nivel medio, pero tenemos margen de mejora y se va a hacer. Bien las públicas y las privadas, bien conjuntamente, el sistema ya está maduro como para que surja alguna universidad que pueda colocarse entre las premium. Y en todo caso, todo lo que he dicho, lo que está debajo, y si no lo tienes, mejor no estás en la universidad, es la pasión por saber. Entonces, es algo, ese impulso que si no se tiene, todo lo dicho, pues gira en el vacío. Porque la universidad, cada uno podemos pensarla como queramos y demás, pero el fondo lo que guía es la pasión por saber, por mejorar, por aprender, y cuando vas sabiendo algo más, pues lo de solo sé que no sé nada, pues lo que descubres es lo que te falta por saber. Y esto es un poco las reflexiones que espero que os hayan sido de utilidad, para bien porque estéis de acuerdo o para mal porque digáis, pero bueno, en absoluto. Y muchas gracias por vuestra atención. Un placer. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido un auténtico placer escucharle, por supuesto que sí, y ha sido una magnífica conferencia. Y no lo digo solamente yo, sino que además está puesto también en el chat varias personas y estamos muy, muy agradecidos porque realmente ha sido muy interesante, con muchas cosas, ¿no? Para muchas ideas, muchas aportaciones y viniendo de alguien como el profesor Muñiz, pues sin duda una conferencia interesantísima. Ahora me gustaría darle la palabra a nuestro presidente de la Academia de la Psicología de España, que nos acompaña y quería saludar y comentar. Muchas gracias a nuestra chairman de la sesión y enhorabuena muy sincera a nuestro conferenciante de hoy. Realmente ha sido una magnífica revisión de los grandes problemas de la universidad, y eso quiere decir además son los grandes problemas de nuestra sociedad para nuestra sociedad poder seguir avanzando en el conocimiento científico y tecnológico, y por tanto el futuro es no solo de la universidad, sino de la sociedad y del país como tal. Y me uno a muchas de sus reflexiones. Solo quería añadir, me parece a mí, y pensaba, en todo este tema de la universidad, si no estoy equivocado, hay un problema central en donde además estamos implicados los psicólogos, y es la orientación de nuestros estudiantes, o digamos de otro modo, la falta de orientación de nuestros estudiantes respecto de sus condiciones, respecto de sus vocaciones y respecto de las situaciones a las cuales van a enfrentarse. Quiero decir, y me preocupa muchísimo, es altísimo el número de personas que están en la universidad sin saber cuál es la situación social y económica del sector social al que van a ir directamente el día que acaben la carrera y se van a tener que situar, y no saben cuáles son los problemas, cuál es la empleabilidad, no saben nada de lo que va a ser la vida real. A mí ese problema me preocupa muchísimo porque hemos cuidado mucho y hemos atendido mucho a decir que a los alumnos hagan lo que les gusta, pero lo que les gusta en un sentido absolutamente infantil, como si dijésemos aquellas cosas en las cuales se entretienen mejor, cuando lo que tienen que saber es a dónde vamos. Y eso conduce a dos problemas que son, desde mi punto de vista, complementarios con lo que aquí se ha dicho. Uno es a la exigencia de un bachillerato donde los alumnos estuvieran y tuvieran una orientación, llamemos profesional, que solo los psicólogos y educadores podemos hacerlo, y también una nueva y una importantísima realidad, y es que en nuestra sociedad se dé cuenta de que la universidad es una alternativa frente a otra que es la formación profesional. Y no se puede tener un país en donde prácticamente la formación profesional es una hermana menor de toda la formación, digamos, de los jóvenes, cuando las necesidades técnicas nuestras son muy grandes y cuando además hay mucha gente que en la universidad no va a encontrar
la plasmación de sus propias actividades y de sus propios intereses. Quiero decir que el problema de la universidad yo lo veo también vinculado al problema de una orientación de nuestros alumnos y una orientación finalmente no solo de los alumnos, sino también de los propios profesores universitarios, en el sentido en que nuestras universidades tienen que ser unas universidades profundamente dependientes y vinculadas de la realidad empresarial y de la realidad social del país, y también absolutamente de la realidad de los colegios profesionales y de los grupos de acción, llamemos técnica, que el país tiene. No podemos estar permitiendo, creo yo, que nuestros profesores estén desentendidos de cuáles son las demandas de nuestras empresas o de nuestra industria, o que estén desentendidos de cuáles son en estos momentos los funcionamientos en el mundo de los hospitales o en el mundo de las ingenierías técnicas que están funcionando. Es decir, la universidad tiene que tener precisamente todas esas implicaciones, porque como has presentado muy bien, es un núcleo donde se junta, digamos, el destino de las personas con el nivel científico y técnico de nuestro mundo histórico. Entonces, yo entiendo que lo que has presentado es verdaderamente una radiografía de nuestra universidad, pero yo creo que hay que añadir el papel fundamental de la orientación. No podemos permitir que la gente esté sin saber en dónde se mete cuando entra a la universidad. Enhorabuena otra vez, mi querido conferenciante. Gracias. Querido presidente, no puedo estar más de acuerdo y en ese sentido, ¿no? Se están haciendo muchas cosas ya y hay que seguir insistiendo. Por ejemplo, hay una tendencia ahora muy interesante en las universidades y es a que cada vez más lo que decía de la simbiosis con empresas e instituciones. Por ejemplo, muchas carreras ya que el último curso o por lo menos el último semestre ya lo pasan de internos en una institución o una empresa. Esto cada vez se hace más con más carreras. Eso le da mucho pie. Luego las mentorizaciones, tutorizaciones, todo en esa línea que comentas, que se están haciendo muchas cosas, son necesarias más, pero es importante. Y luego, desde el punto de vista intelectual, hay siempre un punto de reflexión difícil de buscar en qué medida la universidad, o sea, cómo combinar la Torre de Marfil con la ligación a la sociedad, ¿no? Tiene que haber un punto de equilibrio, porque ni enseñamos para lo que no tenemos que caer en sencillamente enseñamos para lo que nos piden las empresas, porque si no le pediríamos que hicieran ellos los planes de estudios, ni nos aislamos. O sea, la clave yo la veo ahí en ese punto de equilibrio, que como siempre es lo más difícil, claro. Pero vamos, totalmente de acuerdo. No sé si hay alguna pregunta de viva voz que alguien quiera formular. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Y no veo ninguna. Si se me pasa alguna, por favor, directamente intervenir. Sí que veo algunos comentarios. La verdad que unos comentarios sobre la magnífica conferencia, la cantidad de datos aportados, el hecho de que nos ha permitido tener una visión de conjunto. Hay quien comenta un poco si quizás el tema de abrir pues itinerarios curriculares más abiertos podrías contribuir, ¿no?, a solucionar tal vez el tema este de la falta de orientación, ¿no?, como para que fuera menos irreversible si hubiera muchos caminos para llegar a no sé si esto te quieres comentar algo sobre eso. Sí, la idea es interesante. Lo que pasa es que nos encontramos con lo que comentaba de la regulación, ¿no? Que muchas veces la acreditación de los títulos y tal no te permiten. Fijaos que en lo que he comentado, por ejemplo, de las transversales, que va un poco en esa línea, pues hay que hacerlas cuando ofreces un paquete fuera del programa oficial. Es como complemento, porque los planes están ya tan recargados que no te permiten meter asignaturas de este tipo y tal. Pero sí, claro. Yo no lo veo, no diría que es ese problema, porque yo veo que están mentalizadas las universidades en cada vez más ajustar ese tipo de cosas, ¿no? Falta mucho por hacer, pero claramente la orientación es cada vez mayor. Casi todas las universidades tienen ya un gabinete psicopedagógico potente, en la cual tienen
con mucha frecuencia una clínica asociada a la Facultad de Psicología, donde tratan problemas que la gente tiene de desajustes, y eso sí que, Maripaz, lo abordes tú mejor que nadie, por haber montado lo de la Complutense y demás. O sea que, bueno, yo creo que se están haciendo cosas y, claro, siempre se puede hacer más. Muy bien, muchas gracias. Ha pedido la palabra el profesor José María Prieto. Bueno, con José María, como llevo con más de 40 años ya discutiendo, pues vamos a continuar. José María, ¿no tienes el micrófono, José María? Ya, desconocida la visión de conjunto que nos has planteado, con lo cual es un mapa cognitivo de las cosas que tenemos que tener en cuenta, inclusive los que ya estamos de méritos y esas cosas, que vemos el tema desde otra perspectiva. No, simplemente para aportar a la noción de calidad que ha sido el meollo que ha estado recalcando, yo recomiendo 2 libros que son relativamente, uno reciente y otro no tan reciente. Joven, no me cabré es el título del libro de Albert Boadella. Es interesante en la medida en la cual un doctorando quiere hacer la tesis doctoral sobre Albert Boadella y con todo el recochineo y la broma, ¿qué tal? Hace ver a Boadella que lo que es investigar es una cosa distinta de lo que este caballero viene al hacer con él una investigación. Por eso se ha hecho publicado hace poco y por tanto el concepto central es la calidad entendida desde ambos lados. Y otro libro antiguo, pero como yo leía en su momento, que me sirvió de referencia porque proviene del marco de San Francisco, es Zen y el arte de mantenimiento de la motocicleta, en la cual el meollo central es que este concepto se le escapó a Platón y por tanto habría que reconstruirlo en el siglo XXI, y ese es el tema de esa novela de hace ya unos cuantos años, que inclusive se puede conseguir en PDF online porque ya está bastante, es un clásico. Por tanto, me ha recordado estas 2 lecturas porque con Boadella me reí muchísimo leyendo en varios pasajes, y lo cual reírse con este tema pues también merece la pena. Gracias. Muchas gracias, José María. Sí, he leído el de Boadella, está muy gracioso y muy agudo, como siempre es él. Y nada, ya veo que sigues como siempre, y lo de Zen no lo esperaba menos, dados tus últimos escritos sobre el tema. Muchas gracias, José María. Hay un par de anotaciones, quizá para terminar, que apunta aquí la gente, que además continúa. Tienes un auténtico club de fans, profesor Muñiz, porque bueno. Como siempre, menuda conferencia, muy interesante, una más, no nos sorprende, en fin, cosas de este estilo. Pero bueno, aquí dice una persona que le surge la duda de cómo sería la forma más idónea, ¿no?, de introducir esta orientación en los jóvenes, ¿no? Por un lado, pues, cómo sería esa figura del orientador, porque realmente, claro, existe teóricamente en los centros educativos, pero bueno, y alguien también pregunta un poco si eso tiene, porque mucha gente que estudia en la universidad ya no son jóvenes y son gente que quiere seguirse formando. Bueno, simplemente por conocer tu visión tan No, pues mira, a nivel de orientación profesional, la mayoría de los colegios e institutos, yo trabajo mucho siempre con la gente de los institutos, de los colegios y demás, de las consejerías, por ejemplo, de los departamentos de educación, y hay buenos recursos, o sea, que se pueden utilizar. Y de hecho, cuando encuestamos, hemos publicado algunas cosas, cuando les preguntas una serie de cuestiones sobre qué te llevó a hacer esta carrera, qué tipo de información usaste y tal, pues citan con mucha frecuencia el orientador psicopedagógico del centro, ¿no? Eso por un lado. Y luego, una vez que entran en la universidad, en muchas de las universidades tenemos unos departamentos de orientación psicopedagógica muy potentes, con adaptaciones curriculares, con orientación cara al mundo profesional, con el asesoramiento personal, con mentores trabajando en el mundo laboral de las empresas, etcétera, con, por supuesto, toda persona, por ejemplo, en nuestra universidad, siempre desde el que llega tiene un tutor asignado que le va guiando. O sea, que se están haciendo cosas en la línea de lo que dice Elio, porque es fundamental. Es fundamental porque, oye, la gente va cambiando, tiene que reajustarse, etcétera. Yo a veces en las charlas de orientación también les digo, oye, si ves que te has equivocado al elegir esto, un año ahora con 18 condiciones no es nada. No sufras, busca orientación, elige otra, etcétera, ¿no? Hay que ser un poco en ese sentido
porque al fin y al cabo, uniendo con lo que decía antes, cada uno tiene que ir ajustando un poco el diapasón. Si haces algo que no te gusta, no serás feliz, pero y lo harás mal, o sea que es terrible, ¿no? Y en ese sentido, esa es la clave de la orientación, claro. O sea que habéis tocado un punto fundamental. Sí, muchas gracias, Pepe. Eso me recuerda a una frase que yo siempre las cambio, pero creo que decía algo así como: si trabajas en algo que te gusta, no trabajarás ni un día de tu vida, ¿no? Exacto. Y realmente los que vivimos con pasión nuestra profesión, nos pasa un poco eso. Ha sido una conferencia excelente, como siempre, y te damos las gracias. Un verdadero placer. Muchísimas gracias. Y si alguien quiere las slides, pues que me mandéis un correo que yo os las paso. No tiene copyright. El conocimiento y la ciencia no tiene copyright. Es open access. Bueno, muchas gracias también por esa generosidad. Y nada, colgaremos de todas formas la grabación de la conferencia. Y bueno, pues quiero agradecer a todos los presentes que estén aquí y bueno, pues también invitarles a que nos sigan en nuestros miércoles con la Academia. Simplemente, aunque los tratamos de difundir lo más posible, pero siempre metiéndose en la página web de la Academia, que es simplemente poner en internet Academia de la Psicología de España, ya sale la página y ahí pueden también consultar los próximos eventos a los que aprovechamos para invitarles. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Hasta la próxima actividad de los miércoles con la Academia. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego a todos.